Buenos días, gracias por la respuesta a la convocatoria. El día 12 finalizó el plazo para presentar las propuestas de modificación del reglamento de la Asamblea. Tuvimos una comunicación por parte del Gobierno donde se nos instaba a aplazarlo al día 19, como finalmente será. Por lo tanto, el día 19 será la comisión para la modificación del reglamento y la presentación de las propuestas de los distintos grupos parlamentarios. Hoy quiero haceros partícipes de la modificación que el PSOE va a presentar, sustentada principalmente en tres objetivos. El que seamos capaces de tener un reglamento que mejore la representatividad, tener un reglamento que mejore los cauces de control y fiscalización de la acción de gobierno y tener un reglamento que mejore la democracia participativa. Y en este sentido, en este triple objetivo, hemos trabajado las enmiendas que presentamos. Más allá de enmiendas de rata, más allá de enmiendas de duplicidades que se dan en el actual reglamento, queremos presentar una enmienda para que se introduzca un índice. Queremos presentar una enmienda a la totalidad para que se contemple la perspectiva de género. Y luego, de forma concreta, presentamos una modificación del artículo 10 para que sea de forma tasada la fecha, el plazo que el Gobierno tenga para dar respuesta a la solicitud de información a los grupos de la oposición. La propuesta que hacemos es que haya un plazo máximo de 20 días para que la Administración de la ciudad facilite a los diputados y diputadas la información que solicitamos. Una enmienda al artículo 27, donde hablamos de incluir entre las funciones expresas de la mesa de la Asamblea la obligación de remitir a los grupos políticos un informe bimestral de cumplimiento de los mismos. Ustedes son conscientes de que en la anterior legislatura y en esta los grupos políticos hemos solicitado la puesta en marcha de comisiones de seguimiento de los acuerdos plenarios, y esto es porque no hay en el documento nada que obligue al Gobierno a ir informando efectivamente de esos cumplimientos. Presentamos una enmienda de modificación del título cuarto, capítulo 1 de las sesiones, donde lo que proponemos es modificar el funcionamiento del Pleno, tratando en sesiones ordinarias diferenciadas la actividad parlamentaria referida a disposiciones generales y propuestas de control de la acción del Gobierno. Esto es, que haya 2 sesiones plenarias por mes. Una sesión, como decía, propositiva, de disposiciones generales, y una sesión de control, de acción de control al Gobierno. Esto ocurre en la ciudad autónoma de Melilla, está dando muy buenos resultados y nosotros entendemos que debemos emular, debemos copiar esa forma de trabajar. Va a dar mayor agilidad, va a dar mayor seguridad como decía al principio, a la representatividad y también a la fiscalización de la gestión del Gobierno. Presentamos una enmienda de modificación al artículo 36 relativo a las comisiones, donde lo que pretendemos es que se introduzca la definición de urgencia. Estamos viendo cómo desde distintas consejerías usan y abusan de la urgencia para la convocatoria de comisiones con asuntos que realmente no lo son, no son urgentes, por lo tanto no son necesarios convocarla, no es necesario convocarla con 24 horas de antelación, incluso con menos, cumplimiento del reglamento, y sin que la oposición tengamos capacidad para acudir a estudiar la documentación del expediente. Por lo tanto, lo que se propone, como decía, es incluir en la relación la determinación de la urgencia para las comisiones, la necesidad de la misma, y que no sea arbitraria y tenga una motivación y una justificación. La enmienda de modificación del artículo 52, contenido del orden del día, lo que proponemos que en relación a los apartados C, propuestas, y al apartado E, interpelaciones del orden del día, que la relación de los asuntos a tratar se determine conforme a la fecha de entrada en registro de las propuestas e interpelaciones. Esto es, que se debatan en función al momento en el que se presenten las interpelaciones. Nada dice el reglamento de que tiene que ser debatido en función al número de escaños que tenga cada grupo parlamentario. Por lo tanto, queremos que quede claro y no sea una interpretación, como hasta la fecha, de la Secretaría General, que esto tiene que ser así, sino que haya un acuerdo sobre que el debate se suscitará en el orden de presentación de las propuestas y de las interpelaciones. En cuanto al artículo 47.4, vamos a presentar una enmienda de modificación porque
y aquí es donde sustentamos el objetivo de la democracia participativa, hemos tenido siempre la vocación, con propuestas a pleno anteriores, de que los ciudadanos, la ciudadanía, tenga capacidad de intervención en el pleno de la Asamblea en aquellos asuntos que les sean de interés, en aquellos asuntos recogidos en el orden del día donde se sientan afectados, y además que tengan la posibilidad de presentar iniciativas al pleno de la Asamblea. Habría que hacer, entiendo, por dar mayor seguridad, un informe previo técnico y un análisis en las comisiones de los grupos para la aceptación de esas proposiciones, pero en todo caso permitir que sea la ciudadanía, los movimientos ciudadanos quienes puedan también hacer propuestas para su debate y su defensa en el pleno de la Asamblea. Es un objetivo importante, es un objetivo que demanda la propia sociedad, a la que los grupos políticos tenemos que dar satisfacción. Y por último, queremos también que se incluya en el reglamento de la Asamblea una referencia al Código Ético. El Grupo Parlamentario Socialista ya presentó una propuesta en la que hablábamos del buen gobierno y hablábamos de cómo se debe comportar, en términos políticos, un representante público. El gobierno, en su mayoría, tumbó aquella propuesta, pero ahora tenemos la intención de que en el reglamento se haga referencia a ese código ético de comportamiento en las sesiones plenarias de los distintos diputados y diputadas. Ocurre así en el reglamento, por ejemplo, de Ciudad Autónoma de Melilla, y nos parece muy conveniente también que podamos incluirlo en el nuestro. Y he pedido a la compañera Noelia González que me acompañe para poder públicamente reconocerle el trabajo que ha hecho en el estudio del reglamento, en la adaptación de las distintas propuestas y posiciones que el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista ha ido haciendo a lo largo de su acción parlamentaria, y por lo tanto su adecuación a la modificación del actual reglamento. Por lo tanto, agradecerle y dar la oportunidad para, si tienen alguna pregunta que puedan hacerme, alguna cuestión más técnica sobre el reglamento, que podamos contestar. Sí, yo quisiera hacer un par de cuestiones, o plantearlo para cuestiones. Por un lado, hablan ustedes de abrir la posibilidad de que intervengan los ciudadanos en aquellos temas de interés para la ciudadanía. En teoría son todos, o sea que no sé si cerraría la puerta abierta a los ciudadanos para que pudieran intervenir en cualquier momento del pleno. Y por otra parte, el concepto retributivo de los diputados es el de dietas por asistencia a pleno. ¿Sufriría esto alguna modificación con la propuesta de habilitar 2 días de sesión plenaria? No, de hecho, empiezo por el final. De hecho, ha habido meses donde se han producido más de una sesión plenaria y no se ha modificado la indemnización, que no retribución, por asistencia a los plenos de los diputados. Respecto a ese debate, yo tengo una consideración y ya la hemos hecho, aprovecho para recordarla. Nosotros consideramos que quien tiene una dedicación exclusiva, quien tiene una responsabilidad de gobierno y por lo tanto tiene una retribución, en este caso sí, por su responsabilidad gubernamental, no puede además compaginarla con la indemnización por la asistencia a los plenos. Parece lógico que quien es, por ejemplo, consejero, ya dentro de esa retribución como consejero esté como mínimo la asistencia a los plenos. Por lo tanto, este es un debate que nosotros hemos mantenido con el gobierno y que el gobierno siempre ha rechazado. No modifica la indemnización el hecho de que haya 2 sesiones plenarias como nosotros vamos a plantear. Y luego, no sé si no me he explicado bien, la propuesta sobre la democracia participativa va en una doble dirección. Por un lado, permitir a aquellos ciudadanos o ciudadanas que se sientan afectados por algún punto del orden del día que puedan participar, que sea una modificación del Plan General de Ordenación Urbana donde afecte a un ciudadano concreto, llámese a un colectivo social donde se vea representado en ese punto del orden del día, que tengan capacidad de participación directa y poder plantear también su visión sobre los asuntos. Esto en cuanto a la participación del orden del día de aquellas ciudadanos y ciudadanas que se sientan afectados. Y por otra parte, efectivamente, la posibilidad de que cualquier ciudadano, cualquier colectivo, cualquier entidad pueda presentar una iniciativa para su debate en el pleno de la Asamblea. Ahí sí debería abrirse al conjunto de la sociedad para, después de pasar un informe técnico y un análisis, entiendo que debe ser por los grupos políticos, la propuesta que se presenta, y una vez aprobada, que se pueda dar esa participación directa en la sesión plenaria. Son, en todo caso, pasos hacia la mejora de la democracia participativa, hacia el objetivo de que los ciudadanos entiendan que forman parte
del gobierno, forman parte de la asamblea, no solo amparados a través de la representación de sus representantes, valga la redundancia, democráticamente elegidos. Esto es lo que de alguna manera la sociedad va demandando. Ya no estamos en aquel momento donde votábamos y me quedaba en casa a esperar que quien había votado lo hiciera todo por mí. Cada vez los ciudadanos tienen más necesidad de ser activos, de ser proactivos, y las propuestas van en ese sentido. Sí, en relación precisamente a este último asunto, ¿cómo se canalizarían las peticiones de los ciudadanos? O sea, sería, supongo que antes de la celebración de la comisión informativa de turno, ¿no? Y allí los miembros de la Asamblea decidirán qué propuestas son las que van y las que no, ¿no? Supongo. Tenemos obviamente que perfilarlo con quien nos acompaña en la oposición y con el gobierno. Por eso el 19 vamos a tener la comisión para debatir las propuestas que tenemos, pero efectivamente la intención es que los ciudadanos, a través de registro, puedan presentar sus iniciativas previas, obviamente, a las sesiones plenarias y a la comisión informativa, para que dé tiempo. Se establecerá un plazo que determinará los momentos en los que hay que presentar esas iniciativas, y luego pasará todo el procedimiento, todo, digamos, el análisis de esas propuestas para su inclusión en el orden del día. Espero y deseo que seamos capaces de conseguirlo. Espero y deseo que el gobierno sea sensible con esta propuesta y no le tenga miedo, como ya demostró con un voto negativo a una iniciativa idéntica que presentamos ya a través del grupo parlamentario, y que se sume a la búsqueda de las soluciones, en este caso técnicas, para hacerlo posible. Y nosotros consideramos que tenemos que establecer un plazo donde los ciudadanos conozcan que pueden presentar por registro sus iniciativas, luego un análisis técnico y por último la comisión formada por los grupos políticos que validen, aprueben esa presentación y la posibilidad de la defensa en el pleno por parte de quienes la han presentado. Yo también quería preguntarle por el asunto del contrato de la línea de interés por un doble lado. En primer lugar, la incorporación de un barco más lento y más antiguo a la línea por parte de Balearia, y por otra, su supuesta participación de Stam en un futuro. Bien, le agradezco la pregunta. Ayer tuve oportunidad ya en algún medio de pronunciarme. Nosotros siempre hemos apostado por el contrato de interés público. Consideramos que es lo que nos da seguridad, lo que obliga de alguna manera a la empresa prestataria de servicios a mantener unos mínimos de calidad y nos da seguridad en el transporte marítimo, que a la postre es la única manera prácticamente que tenemos de conectarnos con la península. Por lo tanto, nosotros apostamos por el contrato de interés público y nos cuestionamos cuánto de interés y cuánto de intensidad ha puesto el delegado del gobierno para que este contrato saliera adelante. Siempre estuvo la posibilidad de la prórroga y no lo quisieron contemplar. Siempre estuvo la posibilidad de negociar hasta la extenuación para conseguir que este contrato fuera rubricado. Tampoco lo consiguieron. Yo tuve la oportunidad, estando en el gabinete técnico de la delegación del gobierno, de conocer cómo se negocia y lo que cuesta poner de acuerdo a la administración que defiende el interés general y a la empresa que defiende el interés legítimo empresarial de la misma. Cómo cuesta poner de acuerdo las dos partes para intentar tener ese contrato de interés. Y los gobiernos socialistas lo han ido consiguiendo, no sin dificultad. Y ya un gobierno del Partido Popular, con un delegado del gobierno en Ceuta, que ha tenido al menos intereses en la naviera, así él mismo lo ha reconocido de forma pública, y cae el contrato de interés público y aparece una nueva iniciativa empresarial que quiere transportar mercancía y además pasajeros. Por lo tanto, la pregunta primera que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos, todos los CELTI, es de si esto va a servir para abaratar el precio de los billetes y si esto va a servir para mejorar la calidad del transporte y del servicio que se nos presta. Esta es la primera cuestión. Si la respuesta fuese afirmativa, podríamos tener una segunda parte en cuanto a la opinión, pero en este caso entendemos y vemos que no deja de ser una iniciativa empresarial con el objetivo de mejorar la cuenta de resultados de esa empresa. Así que esa es la posición que tenemos. Nosotros seguimos apostando por el contrato de interés público, cuestionamos la dedicación, el interés, la intensidad que el delegado del gobierno haya puesto en la constitución de ese contrato de interés público, a la sazón de que tiene intereses, ha tenido intereses en esta empresa, y por lo tanto esta es la posición. Luego, sobre el buque me ha preguntado también.
hoy se hace la presentación, voy a intentar estar, tengo interés de conocerlo, porque las referencias que tengo de él no son buenas. Las referencias que tengo de él, que lo único que me gusta es el nombre. Por lo tanto, voy a intentar estar para conocer de primera mano cuál es la realidad de ese buque. En todo caso, no deja de ser un barco que pone una empresa privada a la que los ciudadanos pueden acceder o no en función a su libertad. Eso es una elección, no podemos criticar que una naviera tenga un buque de unas características o de otras. Está en el ejercicio de su libertad ofrecer los servicios como lo entienda, y los ciudadanos decidirán si quieren o no subirse en ese barco por las condiciones que tengan. Pero a priori el nombre del barco es lo que más no. Cuando se cuestiona el interés, no sé si podría ser más claro, se cuestiona que ha tenido poco interés por renovar el antiguo contrato, o si ha tenido demasiado interés en que vaya a parar a alguna empresa. Bueno, yo creo que he sido suficientemente claro y además, si me lo permite, directo, ¿no? en mi opinión. Lo he dicho. Cuestiono la intensidad, la dedicación, el trabajo y el interés que el delegado del gobierno ha tenido para sacar adelante este contrato de interés público. Por lo tanto, creo que queda suficientemente clara la postura del PSOE.